Hola, ¿qué tal, amigos de YouTube? Tú que me estás viendo, ¿cómo estás? Mi nombre es Paulina Jasso y aquí estamos en esta semana de lluvias y tormentas. Tenemos las nubes potentes, así que ándate con cuidado por la calle si tienes que salir. Hoy te quiero compartir un tema sobre la importancia de nuestra relación con los demás. Es justo en nuestra trayectoria desde que iniciamos nuestro proceso de madurez hasta el final de la vida. Justo en ese camino, ahí nos encontramos con un tema fundamental que es este de un ser relacional que somos cada uno de nosotros y, y que estamos precisamente en continua comunicación, relación, trato, convivencia con las demás personas. Si en algo te sirve esta charla, me gustaría que me lo hicieras saber dejando un clic, un like, perdón, en el video, pero sobre todo me gustaría que tomaras nota para que tuvieras esa conciencia de conocimiento propio que te puede ayudar para ir mejorando pues en tu vida, ir aplicando alguna sugerencia que te guste, que te sirva eh, y la puedas llevar a la práctica, ¿no? Como esto. Y si tú tuvieras algún comentario que dejar, alguna experiencia que compartir o alguna duda que hacer, pues también me gustaría que lográramos formar una pequeña comunidad aquí en este canal, pues para ir respondiendo, ¿no? Y poder ir comentando unos con otros, pues esto, ¿no? Respuestas breves o acertadas u opiniones que te puedan servir. Así que, pues aquí vamos. Y con esto, pues bueno, la semana pasada hablábamos del fruto de nuestra identidad, cómo es lo que esperamos al final de nuestra vida y cómo prepararnos para llegar a esa etapa final con fruto, con pues abundancia en cierto sentido, ¿no? De frutos maduros. Y también veíamos pues qué elementos tomar en cuenta para así llegar allí, ¿no? A la meta efectivamente. Entonces, bueno, el camino siempre abierto de la madurez, de la madurez de la personalidad, siempre pasa por vivir y concebir nuestra vida en función de los demás. Somos seres relacionales y como ya decía antes, y en nuestro camino pues nunca estamos solos. Siempre tenemos a alguien a nuestro lado que nos necesita y que nosotros necesitamos de ellos, ¿no? Entonces, bueno, aquí para empezar, yo te hago una pregunta. ¿Cómo te imaginas a una persona madura? Eh, a lo mejor si te pones a pensar en ello, pues al menos yo me imagino que una persona madura pues es ecuánime, que no es voluble, no es tampoco tan susceptible en todas estas cosas, que es capaz de rectificar cuando se equivoca, que es capaz de pedir perdón, que no siempre es fácil, y yo creo que esto es una prueba clave de la madurez, ¿no? Cuando una persona así que pide perdón, que rectifica, vuelve, eh, que vuelve al camino. En la charla pasada hablábamos de cómo nuestra vida podría parecerse a esa trayectoria de un tiro con arco, ¿no? La trayectoria de la flecha, pues es nuestra vida y puede haber vaivenes, ¿no? Puede haber dificultades, puede haber tormentas, puede haber eh, aires que van moviendo o que podrían desestabilizar la misma trayectoria de la flecha. Pero nuestra vida, como sí que tenemos inteligencia, voluntad, corazón, afectos, podemos con todas estas herramientas volver al centro, a esa misma trayectoria y no perdernos
camino y efectivamente dar al centro de la diana, ¿no? Pues yo te animo que en esa libreta que probablemente tengas ahí a tu lado, escribas para ti, ¿no? Esos rasgos de que piensas que caracterizan a una persona madura. Yo ya te dije algunos ejemplos y a lo largo de esta charla vamos a ver, a concretarlo un poco más, pero sí vale la pena que tú pienses, pues también, quién quieres ser, porque yo creo que madura sí, pero tener una personalidad madura, recia, firme, fuerte, equilibrada dentro de tu temperamento, dentro de tu forma de ser, ¿cómo te gustaría ser? ¿Quién te gustaría ser? Entonces, ve anotando esos rasgos, pues para que te vayan viendo, te vayas viendo y poder ir hacia ese camino. Bueno, en esta diapositiva aparece una imagen de la Capilla Sixtina cuando Dios crea a Eva del barro de las costillas de Adán. Cuando leemos en las Sagradas Escrituras el primer relato de la creación, porque como sabrás hay dos, en el primero se nos vamos viendo cómo Dios, después de crear cada elemento de la creación, que las plantas, las estrellas, el firmamento, las aguas, las tierras, va diciendo, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y se vuelve esto como un estribillo a lo largo de este relato, donde aparece esto, ¿no? Y vio Dios que era bueno. Sin embargo, también podemos ver ese sentimiento, ¿no? Podemos decirlo así, de Dios, cuando observa a Adán, porque al final crea a Adán y lo ve que es libre, que es señor del mundo y lo manda a trabajar la tierra y todo esto, pero está solo. Entonces, vio Dios que esto no está tan bien, ¿no? Que esto no es bueno. ¿Y qué es lo que sucede? Pues precisamente la soledad del hombre es como una pieza que no encaja en el diseño de la creación y es cuando Dios finalmente le presenta a Eva, ¿no? Que es hueso de sus huesos, carne de su carne, y entonces también podemos ver cómo Adán se libera, ¿no? De esa eh, extraña melancolía de sentirse solo, ¿no? Que tampoco él logra encajar y ni explicarse a sí mismo. Pues ahora, ya cuando tiene a Eva, sí que puede decir todo es bueno. Y vio Dios que era bueno, ¿no? Y terminar con la creación. Es así como nosotros podemos afianzarnos en nuestra vocación de seres relacionales, ¿no? De esa vocación de estar llamados a nuestro encuentro con el otro, con la otra persona, con otros como nosotros. Y así, entonces el mundo deja de encontrarse como un lugar inhóspito, incómodo, porque vive con más gente, porque puede comunicarse, porque puede relacionarse, porque se puede entender. Yo no sé si a ti te pasa, ¿no? Si en algún momento pues no logras comunicarte bien como con quien quieres, pues por el motivo que sea, ¿no? Porque están en otra sintonía, porque no tiene la otra persona los antecedentes que tú puedes tener. Y entonces esa falta de comunicación, cuando ya es mucho tiempo, nos resulta incómoda. Pues lo mismo aquí, ¿no? Vivir con los demás mejora nuestra personalidad, pero no solamente mejora nuestra personalidad, o nos quedaríamos muy cortos si nos quedamos con esta respuesta, ¿no? Necesitamos a los demás y ellos nos necesitan y nunca están de más. Ninguna persona está de más, ni tú estás de más, ni yo estoy de más, ni en nuestra comunidad una persona está de más, ¿no? Todos nos necesitamos mutuamente. Podemos decir, ¿no? Con esta misma, bueno, con esta diapositiva del cuadro de la creación de Eva, que, que, que somos la tierra o que somos el barro
a la que siempre los demás, ¿no? Son esa tierra, ese barro, o nosotros, que los demás necesitan, a la que ellos pertenecen y nosotros pertenecemos a ellos, ¿no? Y en este sentido, podemos decir, pues yo soy como el barro, yo soy como Adán, ¿no? Que de mí surge, pues otra persona, pues yo estoy como un regalo para los demás y estoy llamada a recibir y a acoger a todos los hombres, ¿no? A todas las personas que me rodean. Y luego, como tenemos una familia, una cultura, una historia, un vecindario, incluso un barrio, no sé, cada uno de nosotros somos hogar. Y es decir, un lugar de acogida. Y además podemos crear hogar allí donde vayamos, porque tenemos esas cualidades, porque tenemos esos dones que el Señor nos ha dado, entre otros, pues ese, ¿no? De ser personas humanas comunicativas, relacionales unas con otras. Entonces podemos ver también, porque tenemos casa, el mundo como nuestra casa. Y también pues como una casa común, porque todos pues somos hermanos, ¿no? Todos somos personas, todos estamos bajo la misma mirada de Dios Padre que nos ha creado. Por otro lado, también tener afecto hacia nuestras raíces, hacia nuestra cultura, cultivar serenamente nuestro modo de ser, todo eso nos permite amar y ser amados, acoger y ser acogidos. Entonces, vale la pena que nos planteemos, pues, esto, ¿no? ¿Cómo acojo yo a las personas? ¿A quién acojo? O si hay alguien a la que no acoja tanto porque no me cae bien o porque me molesta o porque es un poco incómodo, pues entonces vamos descubriendo a lo largo de esta charla esos rasgos de personalidad madura que nos van a llevar adelante, ¿no? En esta situación. Entonces, pues en nuestra vida estamos con los demás y para los demás, como ya lo dijimos, y esto es pues una de las experiencias basilares, ¿no? De nuestra vida. Cuando pensamos un poquito desde bebés, alguien ha contado con nosotros, alguien nos ha cuidado, alguien nos ha sacado adelante. Y en este sentido, cada uno somos un ser recibido. Nadie crece solo y nadie en realidad está solo, aunque algunas veces pues haya algunas vidas que no se hayan podido desarrollar de esta manera, pues desgraciadamente, ¿no? Por quizá alguna desestructuración familiar o por el abandono, ¿no? O esto mismo pues puede llevar a que vivan muchos niños en abandono y hacen un poquito complicado pues el ser humano, el ser persona, pues porque ya se rompió esa estructura basilar de la que hablábamos y puede hacer complicada pues la existencia. Sin embargo, aún cuando haya personas que crecen, ¿no? De esta manera, un poco así, en entornos hostiles, desagradables, o quedaron dañadas por carencia de amor, precisamente porque han sufrido mucho, pueden ser capaces de amar mucho. Eso sí, tienen que encontrar, pues, tienen esa carencia, pueden comprender perfectamente y les puede costar, necesitan también cariño, ¿no? Ninguna vida humana es una vida aislada, sino que se entrelaza con otras vidas, y de ahí el tema de esta charla, ¿no? Que ninguna persona es un verso suelto, todos formamos parte de un mismo poema divino, sobre todo contando con que pues Dios sí nos quiere como somos, donde estamos, con las características que tengamos, y cuenta con nosotros pues para hacer pues esa red, esa familia suya. Los demás pues no es que sean una piedra suelta por ahí en el camino, sino que pues son parte de mi vida más de lo que te puedes imaginar. Así como
como ya dije antes, les pertenecemos y nos pertenecen más íntimamente de lo que nos podríamos imaginar, porque esta es nuestra naturaleza y vale la pena que lo tengamos presente. Apunta la idea porque yo creo que vale la pena enterarnos muy bien que estamos para los demás y los demás para nosotros. Ya hablaremos, ya matizaremos, pero vale la pena ir anotando esta idea. Desde luego puede haber momentos, ¿no?, en que no entendamos del todo esta vida, esta característica. Lo entenderemos en el cielo probablemente, pero sí que podemos entreverlo. O sea, si le pensamos tantito, si lo reflexionamos y si vivimos cerca de Dios y de quienes nos rodean, pues podemos darnos cuenta que para esto estamos llamados. Ya hablábamos la charla pasada en este tema del fruto maduro de la identidad, pues cómo realmente ese es nuestro destino final, ¿no? Como nuestra madurez se va desarrollando en la medida en que vamos olvidándonos de nosotras mismas, de sirviendo a los demás, etc. Ya verás el tema pasado, pero pues hoy por hoy comprender que este mutuo pertenecernos, yo les pertenezco, ellos me pertenecen, tiene dos grandes implicaciones, ¿no? Uno es que los demás se apoyen en mí, se pueden apoyar en mí, y que yo puedo y debo apoyarme en los demás. Esto me ayuda seguramente, bueno, a cada uno a salir de nuestro ego, a salir de nuestro propio yo, de nuestro círculo egocéntrico, pues que no tiene cabida, o sea, o no debería de tenerla, ¿no? Hay que querer y dejarse querer. Eso a veces tampoco es tan sencillo. A veces podemos querer mucho a las demás personas, pero cuando ya se trata de que a nosotros nos quieran o nos atiendan o les pidamos ayuda, a veces ya no nos dejamos tanto porque pues nos da vergüenza o porque, qué sé yo, puede ser, ¿no?, por una falsa humildad, pero no, o sea, hay que reconocer que también, como ellas, nosotros también somos personas limitadas que necesitamos de la ayuda de los demás. Y esto también es parte de la madurez. La madurez pasa por incorporar a nuestra propia vida estos dos aspectos de ser para los demás y con los demás. Este es nuestro ser, esta es nuestra característica. Bueno, aquí sin querer entretenerme mucho, pero sí me parece que es importante resaltarlo, la adolescencia es el primer momento en que este querer y dejarse querer es un desafío que sale a flote porque precisamente en esta edad, pues los hijos o los adolescentes buscan encontrarse a sí mismos, buscan autoafirmarse a sí mismos y se pueden dar diferentes consecuencias, ¿no? Pero entre tanto, pues en lo que los hijos van creciendo, los padres, los papás, van dando forma a él, al corazón de esos hijos, de esas personitas, que ahora pues van a empezar a andar por cuenta propia. Y esa labor pues es fundamental. Aquí la mayoría de las personas que me escuchan pues tienen hijos, probablemente pequeños, algunos no, algunas no, pero bueno, tómalo en cuenta, ¿no? De que nacen a que son adolescentes o empiezan con esta etapa, el papel de los papás es importantísimo porque justo van formando ese corazón y ayuda a que tengan una mirada del mundo, esos adolescentes, pues buena, bonita, bella, verdadera, y también esa formación de los papás hace que, pues puede ayudar a que los hijos se deslumbren con cosas buenas, ¿no? O que de plano, si nos fue muy mal en la educación de los hijos, pues entonces se vayan, se rebelen, se peleen,
huyan, se emancipen, lo que sea, ¿no? Como sabemos, pues los adolescentes tienden fácilmente a escoger modelos distintos que los padres, que los propios padres, porque eso quieren afirmarse a ellos mismos, ¿no? Entonces, junto a esa percepción de la propia dependencia, porque saben que dependen de los papás, tienen esa sed de emancipación y, y aunque amen a los papás, pues hay un cierto rechazo, ¿no? Hacia su propio hogar. Pero pues los papás que tengan toda la paciencia del mundo porque pues los adolescentes son principiantes en la vida y necesitan convencerse pues de su propia seguridad. También buscan distinguirse, aunque a la vez quieran pertenecer a un grupo. Por eso, pues bueno, estos sentimientos ambivalentes se dan en la adolescencia, no pasa nada, así somos todos y nosotros mismos pasamos por esa racha. Es un momento difícil, tanto para los adolescentes como para los papás, pero bueno, lo que en realidad está sucediendo es que el propio adolescente está ampliando el sentido de sí mismo, o sea, se está encontrando a sí mismo. Entonces hay que llevarla bien, hay que aprender desde que son jóvenes a dialogar con ellos, jóvenes o más niños, a dialogar con ellos, a estar con ellos, a compartir con ellos las propias experiencias para que pues, se facilite el diálogo. Bien, entonces estábamos hablando de los adolescentes que se están ampliando en ese sentido de sí mismos y bueno, y así como en la infancia es característico de ellos referir todo al propio yo, pues poco a poco, conforme van creciendo, conforme van desarrollando esa madurez, el yo se extiende, ¿no? Y entonces se abre a los demás. Y, y pueden detectar también esa necesidad o ese afán de aportar algo a los demás, de dejar sus propias huellas, de aportar. Y también van descubriendo que los otros pueden también tener sus propias ilusiones, sus propios intereses y que está bien, incluso que los pueden compartir por el bien de la sociedad y ser así tan felices, ¿no? Digamos, empiezan a decir, los demás existen, no solo soy yo. Y esto, pues es muy interesante, ¿no? Cuando, fíjense la importancia de los papás, un signo claro de inmadurez consiste en esa incapacidad de enfrentarse a las nuevas exigencias de la vida, que es salir hacia los demás, abrirse a los demás. La superprotección de los papás, quizá, ¿no? Por un cariño malentendido, por, pues no sé, ¿no? Por un celo de ahorrarles dificultades o incomodidades, pues puede generar estos rasgos de inmadurez en la personalidad y viene a ser un poco peligroso, ¿no? ¿Por qué? Porque esto tiene sus consecuencias. Por ejemplo, ya que ellos crezcan, o a lo mejor esto pues puede ocurrirle a los papás, ¿no? Puede haber papás o mamás que viven 100% para su trabajo, para sus aficiones, para sus amistades, para su forma física, y entonces a los hijos se les ignora, se les quita la importancia que tienen, se les quita, se desentienden de la educación de los hijos, ¿no? Puede llegar a suceder, ¿no? Que luego ellos, tanto los hijos como los papás, al final todo el mundo tuvo padres, se pueden sentir propietarios de su propio yo, de su propio circulito, y se despreocupan de los demás, ¿no? De su comunidad, de su vecindario, y pues eso tampoco. Incluso pueden hacer imposible la vida pacífica, ¿no? De su colonia. Y con cuánto lo vemos, ¿no? Con esta inseguridad que vivimos ahora en el país,
pues probablemente se debe a una falta de educación de los papás. Puede también suceder que esos hijos cuando crezcan pueden acumular agravios, ofensas a que les hayan hecho así, y luego hacer la vida imposible a los demás, ¿no? Hacer que los demás tienen la culpa y no yo, pueden pasar. Esto viene por superprotección o por esa inmadurez, ¿no? En la educación de los hijos. Muy bien, pues miren, todos los dones que tenemos son para servir. En esta diapositiva les pongo la diferencia entre un espíritu de servicio y un servilismo. Es verdad que nos debemos a los demás y es una convicción que denota efectivamente madurez. ¿Qué significa? Que en cierto sentido mi tiempo no es mío, porque los otros me necesitan. Mi tiempo viene siendo a pertenecer a los demás. Entonces, si continuamos, ¿no?, con este hilo, el descanso, la diversión, la formación cultural, profesional, el trabajo, adquieren una perspectiva mucho más amplia, porque se van desdibujando las fronteras entre lo mío y lo de los demás. Si yo entiendo que me debo a los demás, si yo entiendo que mi tiempo no es mío, entonces todas estas actividades que puedo desarrollar, pues las voy a poner al servicio de los demás, sin que esto suponga la evasión de la propia responsabilidad o la invasión de la libertad ajena. Yo puedo decir, ok, voy a descansar, pero ese descanso no significa que yo voy a descansar aquí en mis cuatro paredes y que nadie me toque porque este tiempo es mío. No, no, no. Tampoco puedo decir, ay, oye, porque tengo que descansar con los demás, me voy a ir a jugar tenis contigo todos los días. Tampoco, ¿no? Porque eso es invadir, ¿no?, la libertad ajena, Entonces, se trata de un planteamiento connatural para un cristiano, el de servir a los demás, darnos a los demás. Si el Señor te ha dado una buena cualidad o una habilidad, pues no es solamente para que tú te deleites o para que te pavonees como pavo real con todas sus plumas de colores hermosas, sino pues precisamente para desplegarla con caridad en servicio al prójimo. Y como en esta imagen, ¿no? Darnos a los demás lo que necesiten los demás. A veces son clases, a veces son juegos, a veces es nada, a veces es pintarles su, no sé, ¿no?, promociones rurales o actividades de este estilo, ¿no? Salir con al vecino. En cambio, pues el egoísmo nos pone fuera de la realidad. Nos hace olvidar que todo en nuestra vida es un don. Esta diapositiva me parece, esta imagen que me encontré, pues bastante significativa, ¿no? Y me recuerda esa frase de San Pablo, si no me equivoco, ¿no? ¿Tienes algo que no hayas recibido? Piénsalo. Y si lo has recibido, ¿por qué tanto orgullo como si nadie te lo hubiera dado? Si todo lo que tenemos es un don, con más razón lo son las demás personas. No solo las cosas que tenemos, sino las personas son un don. Y sin embargo, pues a veces vivimos como si los demás no existieran. O a veces les vamos sometiendo de maneras sutiles a nuestro criterio o lo que vamos pensando, o a nuestros propios intereses. Y en este caso, pues más que recibirles, que esa es la tirada, o sea, eso es lo que yo es nuestro sentido, nuestra llamada de recibir, de acoger. Entonces, más que en recibirles, nos apropiamos entonces de ellos y ahí estamos, ¿no? Cada persona, pues, tiende a prepararse una especie de estuche
muy cómodo donde se encierra él y que los demás se fastidien, ¿no? Aquí la persona se vuelve el centro del universo y eso realmente es, pues es algo que denota bastante inmadurez. Y es algo a lo que tendemos, o sea, eso es natural en las personas, todas somos de la misma materia. Entonces, ahí tenemos que ir ganando terreno, ¿no? Toma nota. Tenemos que ir ganando terreno serenamente, ¿no? Poco a poco, conforme vamos creciendo y conforme nos vamos dando cuenta. Es el camino a nuestra meta. Y hay que concebir entonces el proyecto de nuestra vida no como una obra individual, sino como una aportación a la felicidad de todos. Yo tengo que aportar a su felicidad de las demás personas. Y también descubrirme y descubrirnos las veces que haga falta que nuestra verdadera realización pues no es solamente una autorrealización, sino que de mí depende la verdadera realización de las demás personas, la verdadera satisfacción, ¿no? Al final de la vida de cada persona. Bien, pues aquí tengo esta frase del Papa Francisco que dice así: uno no vive mejor si escapa de los demás, si se esconde, si se niega a compartir, si se resiste a dar, si se encierra en la comodidad. Esto no es más que un lento suicidio. Sigue y dice: yo soy una misión en esta tierra y para eso estoy en este mundo. Hay que reconocerse a sí mismo como marcado a fuego por esa misión de iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar, liberar. Esta es la idea, ¿no? Es un hecho que en cualquier grupo humano, cada uno se implica hasta donde quiere, ¿no? Hasta donde realmente quiere. Porque también hay muchas cosas en el día a día que no se pueden pactar, ¿no? Ni prever de antemano, ni planificar, aunque a veces quisiéramos, ¿no? Y sin embargo, pues como vemos que las familias, las sociedades van saliendo adelante gracias a esos esfuerzos gratuitos de la gente buena, de esos desvelos por pues de la gente que sí que entiende, ¿no? Pues que ese es un gran deber, un deber muy importante, aunque hay alrededor gente que viva rodeada por la apatía. Yo puedo tener a mi alrededor mucha gente apática que no hace nada, pero si yo me doy cuenta de esto y digo, es verdad, o sea, estoy yo llamada a salir al encuentro de las demás personas, no me quiero suicidar lentamente, pues entonces me doy cuenta que otros también han dedicado tiempo, han dedicado, pues no sé, ¿no? Recursos para ver crecer a la gente, para ayudarles en su cuerpo, en su alma, y saben que están llamadas a esta misma lógica, ¿no? Y yo misma he sido, vamos a decir así, fruto de alguien que se ha preocupado por mí durante tantos años, ¿no? Esta es la labor, yo creo que de papás y de mamás que se dan cuenta, ¿no? De esto, o también los hijos que se dan cuenta de la necesidad de sus papás cuando son un poco más mayores, estudiantes que ayudan a sus compañeros con dificultades, o trabajadores en la sociedad, ¿no? Que se enfrentan con problemas en el día a día y se ocupan, aunque haya gente también que no se ocupe porque simplemente no le interesa, ¿no? Decía San José María que un consejo, ¿no? Cuando hayas terminado tu trabajo,
haz el de tu hermano, ayudándole por Cristo con tal delicadeza y naturalidad que ni el favorecido se dé cuenta de que estás haciendo más de lo que en justicia debes. Esto sí que es fina virtud de hijo de Dios. Yo me acuerdo que cuando trabajaba en un departamento, era una persona mayor la que estaba ahí a un lado mío y me decía, pues el que termina primero ayuda a su compañero. Y pues sí, ¿no? Esta es la idea, el que termina primero ayuda a su compañero, aunque yo quizá haya dicho, chino, quiero hacer esto y quiero hacer lo otro y quiero seguir sacando adelante. Pues bueno, justo es el poder, ¿no? De servir a los demás. Evidentemente, esta manera de servir a los demás no es servilismo, porque el servilismo lo que hace es, hace muchas tareas, más de las que debe de hacer, sin ayudar a que las otras personas se exijan a sí mismas, ¿no? O sirve con la ingenuidad de que se aprovechen de mis buenas intenciones. Yo sería servil, una persona servil, si me pongo a darme a los demás, total, pues que abusen, ¿no? De mis buenas intenciones, o que, ay, les estoy besando los pies, ¿no? Como en una foto que acabo de pasar, de una mujer en su trabajo, o no sé si que le está besando los pies al jefe, ¿verdad? En plan, aquí hacemos lo que quieras y lo que tú digas. Pues no se trata de esto, ¿no? Servir no significa siempre hacer cosas, implica sobre todo ayudar a crecer a los demás. Y esto lleva también a dejar espacio a la responsabilidad que tienen, sean quienes sean, ¿no? Que cada palo aguante su vela, ya lo hemos dicho alguna vez, y es verdad, ¿no? Pues, por otro lado, cercanía, ¿no? Cercanía, si han leído este cuento del Principito, pues es muy bueno, ¿no? Como el Principito va dialogando pues con el zorro, con la rosa, con los distintos personajes, ¿no? Más al principio. Y, y esto es lo que hay que buscar, ¿no? La vida moderna tiende a prever soluciones técnicas de todo tipo, y es verdad, y las aprovechamos, y por eso estamos aquí, gracias a la tecnología, ¿no? De manera virtual. Pero hay veces que se oculta el calor humano de la ayuda mutua. La ayuda mutua, pues, es un valor que probablemente durante esta pandemia, pues, hemos echado en falta, ¿no? No he podido ver a mis hermanos, no he podido ver a algunas amigas, no he podido probablemente ver a mis papás, no he podido salir a tomarme un café con alguna, porque pues el riesgo. Este tipo de situaciones, ¿no? Que sacuden nuestra seguridad, un desastre natural, por ejemplo, el terremoto que acaba de suceder, ahí es cuando vemos cómo se manifiesta, pues, que el ser humano también espontáneamente tiende a la solidaridad, ¿no? Se compadece de las otras personas, y surge un sentido de comunidad, ¿no? De comunidad, de ayuda mutua, de cercanía, que con tanto ruido tecnológico, o con tanto ajetreo cotidiano, pues se oculta, ¿no? Y entonces, justo estas circunstancias favorecen a que surjan de nuevo las cosas que unen entre las familias, entre los amigos, eh, y hacen que volvamos a lo esencial. Pues aquí dice el Principito, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos, y pues es una realidad. Hay veces que pues no se va a notar esa cercanía, pero el hecho de que no esté, sí se nota, ¿no? Sí falta. Pues bueno, esto mismo sucede a menor escala también con baches personales, ¿no? Ese afán de vivir cercano a otra persona, pues por ejemplo, la muerte de un ser querido o la enfermedad, también, ¿no?
ayuda a esto, ¿no? A acercarnos a la otra persona, a comprenderla, a buscarla, a llamarla, a estar presente. También puede haber episodios, ¿no?, del trato diario que nos hagan sentir lo contrario, la amargura de la indiferencia o un cierto frío que hiela el alma. Y, y ahí también pues nos damos cuenta y esas experiencias nos ayudan a comprender a otras personas cuando están en esa misma circunstancia, ¿no? Como decía al principio, o sea, la persona que sufre mucho es capaz de amar mucho porque justo comprende la situación, porque sabe lo que pasa, porque sabe las consecuencias, conoce. Esto nos puede pasar a nosotros. Y bueno, y cuando hemos percibido el calor de ese interés por sincero de alguna persona por nosotros, hombre, pues ahora sí que nos hincha el corazón y nosotros decimos, ay, es que yo quiero acoger a esa persona, yo la quiero. Y, y efectivamente, ¿no? Si para eso estamos. Pues en el Evangelio podemos ver, ¿no? Bueno, Jesús dice, ¿no? En una parábola, era peregrino y me acogisteis. Pues efectivamente, ¿no? Esta es la idea, acoger a las personas. Todos, en cierta manera, somos peregrinos y esperamos ser acogidos, que nos reconforten, que nos escuchen, que nos miren a la cara, que nos digan, ¿no? Madurez significa precisamente adquirir esta sensibilidad de otra persona, o hacia otra persona, aunque podamos sufrir con ello, ¿no? Y es verdad, o sea, a mí no me gusta ver a una persona sufrir, o sea, yo sufro con ella y me duele, pero al mismo tiempo, pues esa sensibilidad, pues me va ayudando a crecer. Y, por ejemplo, en el caso de una persona que está enferma, pero también corregir a una persona que se equivoca, pues también tiene su mérito, ¿no? Haciéndole ver pues aquello con contacto, ¿no? A veces yo dando buen ejemplo, teniendo esa delicadeza, pues también puedo ayudar a que en otra persona se forme esa sensibilidad. A veces es diciendo las cosas, a veces es siendo ejemplo, ¿no? Esa sensibilidad nos ayuda, ¿no? Nos ayuda, nos hace crecer en madurez y también nos abre a tener nuevas iniciativas que se vayan plasmando en el entorno. Y probablemente empezando por lo que tenemos más cerca, ¿no? Los vecinos. El departamento donde vivo, pues me voy a poner a pintar la pared de las escaleras centrales o las del elevador o qué sé yo. Y oye, tú amigo del departamento 3, ven a ayudarme, y tú del de 5, voy a hacer esto, necesito lo otro. Y entonces aquí va surgiendo, ¿no? Nuevos vínculos, un nuevo tejido social ahí de manera local, que eso es muy bueno y hay que fomentarlo. Así nos vamos deshaciendo, ¿no?, de esa indiferencia consumista probablemente, ¿no? Cuando yo tenía 15 años nos cambiamos de casa y recuerdo cómo una vecina nos mandó con su hija o con su hijo, ya no me acuerdo, una charolita de galletas o de empanadas o no sé qué. Pues es un detalle que la verdad pues no se olvida y que además abre puertas a la amistad. Así vamos cuidándonos, así vamos abriéndonos a los demás. Así surgen esas iniciativas de cosas pequeñas que nos van abriendo, ¿no? Esta madurez implica pues esa cercanía según las circunstancias, ¿no?, de cada persona, facilita esa relación, pero es distinto esa madurez que esa facilidad para la relación, ¿no? La madurez que implica esta cercanía no significa que yo tenga que estar
hable y hable y hable y hable y hable con otra persona, ¿no? Simplemente a veces con el hecho de estar ya es suficiente y denota también pues esa sensibilidad a las necesidades reales de la otra persona. No necesariamente hay que ser locuaces ni extrovertidas, sino no importa. Si eres introvertida también ayuda, ¿no? Sobre todo se trata esto que ya decía, ¿no? De saber estar, de saber observar, de saber escuchar, de saber acoger, de aprender de los demás. Están saliendo muchas características de la madurez y aquí pues vale la pena, ¿no? Vale la pena darnos cuenta también que no es lo mismo estar virtualmente que físicamente presentes, ¿no? Un smartphone efectivamente nos puede ayudar a contactar enseguida a cualquiera y pues aquí habrá gente que no conozco y está muy bien, ¿no? Estamos, pues nos estamos comunicando y para bien. Pero eso no significa que seamos cercanos, ¿verdad? Habría que buscar ese diálogo, habría que llamarnos, habría que estar presentes, ¿no? De alguna manera. Además, en el ámbito virtual, pues uno escoge quiénes son sus vecinos, quiénes son sus amigos, pero nos hace olvidarnos de los que realmente tenemos a un lado, ¿no? Como muestro aquí en esta imagen. Y esto es terrible, ¿no? Es algo que se vuelve habitual, es algo desolador, ¿no? Ver cómo este tipo de relaciones sociales están virtualmente conectadas en otro mundo, pero no con los seres que están ahí. Entonces, pues es algo que hay que luchar, que hay que poner empeño, que hay que anotar en esa libreta y luego irnos preguntando si realmente lo estamos consiguiendo o no. No, hay que tomar la decisión y hay que hacerlo. Pensar en los demás, rezar por ellos, nos lleva a vivir para ellos, ¿no? Yo te animo, pues eso, a que pienses en tus ratitos de oración que puedas ir haciendo, 10 minutos, 15 minutos, media hora, lo que hagas de oración, pues a platicar con Dios de tus amigas, de tu familia, de tu marido, de tu esposa, pues para vivir para ellos, ¿no? Para preguntarle qué quiere Dios de ti hacia con ellos y hacerlo, ¿no? Así vamos viviendo la vida de Cristo y pues nos hacemos una misma cosa con Él. Entonces, pues con esto terminamos. La próxima semana el tema que veremos es formación integral y afectividad. Es un tema muy interesante, es un tema largo, bonito, que desde luego pues ayuda o sea, el hecho de saber cosas no significa que las integremos en nuestra vida. Hay que irlas viviendo, hay que ser lo que pensamos, lo que hablamos, lo que escuchamos, lo que decimos, que sea bueno. Entonces la próxima semana veremos este tema. Ojalá que aquí nos encontremos. Bueno, y si te ha gustado esta charla y piensas que a alguien le puede servir, pues recomiéndasela, compártesela. Adviértele que es tantito larga, pero pues vale la pena. Y si quieres recibir pues temas interesantes o reflexiones de este estilo u otro tipo, ¿no? Como de productividad y tal, pues las iré publicando poco a poco. Suscríbete al canal y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Pues bueno, muchísimas gracias por llegar hasta el final y te mando un abrazo muy grande y aquí nos vemos la siguiente semana. Cuídate mucho.